¿cómo están? Nuestra ruta gastronómica hoy nos sigue llevando hacia el norte. Nos vamos hasta el rinconcito caracino de nuestro amigo Rodimar Diestra, que nos está esperando con los platos más deliciosos para probar y por supuesto les vamos a hacer antojar a ustedes. Los invitamos a acompañarnos al rinconcito caracino. ¡Vamos! El rinconcito caracino se ubica en el cono norte y para nuestros amigos que deseen visitarlo tenemos la siguiente ruta referencial dependiendo desde dónde venimos. Si venimos tanto del sur o del norte, debemos tomar la Panamericana Norte hasta el Óvalo Infantas. Si venimos del sur, volteamos hacia la izquierda y si venimos del norte, hacia la derecha por la avenida 2 de Octubre. Cruzamos la avenida Canta Callao, dirigiéndonos por la avenida Virgen del Carmen. Tomamos Santa Teresita del Niño Jesús hacia la izquierda hasta llegar a Paramonga, donde se encuentra ubicado el rinconcito caracino. Amanecer, yo me enamoré, le entregué mi vida, le di todo mi amor. Al atardecer ella me abandonó, destrozó mi vida y nunca más volvió. Agua que no veas, déjala correr, no vale la pena llorar por un amor. Y ya llegamos al rinconcito caracino, ya estamos aquí listos para ver qué nos ha preparado Rodimar. ¿Cómo estás, Rodimar? Claro, bienvenido sí. al programa. ¿Cómo están? Bienvenidos por favor a su casa. Acá estamos en el rinconcito caracino. Muy feliz y contento de recibirlos acá en casita, como siempre, pues ofreciéndoles los platos tradicionales de allá de la ciudad de Los Cedros, de Caraz. Como dijimos rinconcito caracino con corazón pomabambino. Así es rinconcito caracino con corazón pomabambino, claro que sí. Mi mamá pues es de la ciudad de Caraz, mi papá es pomabambino y bueno, hay una mezcla terrible. Pero ¿quién pesa más? A ver, cuéntanos. ¿Caraz o Pomabamba? Yo creo que por igual, pero bueno, por el tema que nos hemos criado más tiempo en Pomabamba, es que tenemos un poquito más de inclinación de repente a la ciudad de Los Cedros porque conocemos sus costumbres, sus danzas, su música. De ahí es pues que nace también Rodimar Diestra como cantante. Ajá, sí, justo eso te iba a preguntar también. También estás llevando a la par tu carrera musical como también aquí el tema gastronómico. Así es, ya saben. Mira, nosotros... mi mamita pues tiene este bonito negocio hace muchos años, ya más de 30 años y bueno, siempre hemos estado bastante encajados en cuanto a la cultura de nuestro Ancash querido, ¿no? Con su comida, con sus danzas y bueno, con la música, ¿no? Ya ella prepara los platos, yo aprovecho ya para cantar en algunas ocasiones. No pierdes la oportunidad. Traigo el marco musical y nos ponemos a cantar, a alegrar al público, a la gente que siempre gusta pues de nuestro arte, ¿no? Y bueno, los que vienen a disfrutar pues de los potajes que ofrece el rinconcito caracino. ¿Y hace cuánto tiempo estás aquí en casa? Acá estamos aproximadamente 2 meses recién. Recién. Sí, de acá por el tema de la pandemia hemos reaperturado recién hace 2 meses. Anteriormente hemos estado trabajando de forma haciendo delivery, ¿sí? Entonces todavía no abríamos por el tema de la seguridad, ¿no? Hasta que todos se vacunen y todo eso. Claro. Ya en su mayoría de las personas ya se han vacunado, mis papis también ya están vacunados, entonces ya decidimos por ese tema ya que teníamos que abrir. Y además los deliveries que llevabas a todas partes, supongo que también te habrán pedido que abras el establecimiento. Entonces la gente prefiere comer en el lugar porque cuando tú sirves el plato pues es
caliente es más rico que cuando lo llevas, claro, ¿no? definitivamente, El cuy, por ejemplo, si tú lo sirves pues en el momento y lo comes crocante, tiene otro gusto. Exacto. A cuando tú lo llevas a otro lado, porque ya no va a ser suda, no va a ser Claro. igual el gusto, ¿no? Entonces la gente prefiere comer acá, hacen sus encuentros también. Ajá. Y bueno, acá estamos pues para servir y para atender a toda la gente. Y me gusta. comentabas también que cuando hacían el delivery era muy trabajoso, Sí, porque lo hacías solamente tú, Sí, andabas por sí. todos lados haciendo Sí. trabajo de hormiga. Era bastante trabajoso. Mayormente el tiempo se me iba pues en el carro. trayecto, en el claro. trayecto. Entonces no me quedaba mucho tiempo. Yo desde las 9 de la mañana empezábamos, nos llamaban, tenía que hacer mi cronograma para irme a tal sitio, a tal sitio. Por ejemplo, ahorita estamos ¿en qué En distrito? San Diego. En San Estamos en San Diego, ¿Y, sí. y lo más lejano que te ha sido? Miraflores, nos han pedido Miraflores. cuy, hasta Miraflores hemos llevado, chicharrones también, hasta Miraflores nos hemos ido a Poset, nos hemos ido a Comas, a San Martín de Porres, somos caseritos de esta zona ya. todo el norte ya te lo paseas. Sí, bueno, acá pues siempre hemos tratado de llegar a la gente para que coman sus platos preferidos, ¿no? Claro. Gracias a las redes, pues es que la gente nos ha ido conociendo más también. Y bueno, ya una vez que decidimos abrir, ya dejé el tema del delivery porque es bien cansado en realidad. Claro, bien sí, cansado, sí, es de bien todas cansado. maneras. Y ya bueno, acá estamos, al público que llega, los atendemos con todo el cariño del mundo y no te miento, todos se van contentos. Seguramente, Se van contentos. seguramente. ¿Y cuáles son los platos que más preparas? Acá tenemos el picante de cuy, al estilo pomabambino, al estilo de allá del departamento de Ancash, ¿no? Tenemos chicharrones también, la ensalada de chocho, el tradicional, Ajá. la ensalada de chocho, tenemos chicha en caldo, no sé si habrás probado caldo cuando fuiste a Pomabamba. todavía. Y bueno, también tenemos pues caldo de cabeza, tenemos los tamalitos infaltables, siempre acompañado de su chicha de jora, ¿no? Entonces, cuando en ocasiones también para fechas especiales ya preparamos la pachamanca también, ¿no? Claro, a pedido Claro, también. a pedido también y bueno. ¿Bajo tierra? No, ¿O a la pachamanca a la olla? olla. A la olla. Sí, a la olla la hacemos y bueno, son los potajes que ofrecemos acá pues en el rinconcito. Como te digo, pues la gente se va muy contenta, muy feliz de probar sus platos típicos, ¿no? Muchas veces en casa no comemos lo que en nuestra tierra preparan. Pues claro. Y además, y si queremos comer, no nos va a salir. Ah. No nos va a salir, no vamos a poder prepararlo igual. Y cuéntame, ¿con qué vamos a empezar? A ver. Hoy día les voy a presentar el picante de cuy, ¿sí? Ya. ¿Les parece? Un picante de cuy tradicional al estilo de la ciudad de Los Cedros, con su trigo, su patita y A su ver, cuy. entonces a ver que nos traigan el cuy Claro para que que nos sí, vayas claro que sí. describiendo un poco de cómo es. Ahí viene el cuycito. Jacapichu me has El dicho. tradicional cuye del departamento de Ancash. Ajá, picante Allá de en cuy. Pomabamba le llamamos jacapichu, en quechua. Jacapichu, ajá. Jacapichu, y bueno, siempre pues acompañado de su chichita de jora, ¿no? De Que- todas maneras, infaltable la chichita de jora. A ver, vamos a ver. Para que pruebes la chichita te voy a servir en el Ay, tradicional. yo decía, en ¿a el qué hora traen los tradicional poto. vasos? Yo decía, ¿a qué hora traen el vaso? Dije yo, y es que voy a tomar chicha en poto. Ahí está. Toma chicha en poto, Chicha vamos a ver. espumante de Pomabamba. Ah, estilo de Pomabamba Estilo también. de Pomabamba. Secretos de Pomabamba Así también. es, así es. Y los secretos de Rodimar. Bueno, salud Rodimar, Salud, gracias salud. por recibirnos acá en tu casa. No, a Y salud ustedes. con todos, chichita en poto. Está rica la chicha. Así es. Riquísima. Una chicha O es- bastante o es por el espumosa. poto. Ah, por De repente, También, pues, ¿no? también, En vasos pues. diferentes. Claro que sí, es diferente el sabor en poto que en vaso. Pues, Claro, sí está muy rica la chicha, muy rica. Háblame del cuy. El picante de cuy, como te contaba. Tú también es- participas en la cocina, Sí, supongo. Sí. ¿Ya? Siempre ayudo a mi mamá y más o menos por eso sé cómo se prepara. El cuye, ahorita tenemos el cuye tradicional con su trigo, yushtu, le llamamos El yushtu, allá ajá. en Ancash, Ancash, ajá. yushtu, y el picante de papa, ¿no? Que está pues con ají colorado, tiene componentes como por ejemplo galleta,
el agüita de la papa. Está preparado con el agua de la misma papa que se sancocha. Y así es. Y bueno, el cuy pues que solamente es sal y ajos. Nada más. No tiene otra ciencia, no hay más ciencia para preparar el cuy. No tiene nada. Tienen que ser cuyes de preferencia para freír. Se escogen los cuyes que son machos, porque el cuy hembra siempre es más duro. No sale tan crocante como los cuyes machos, ¿no? Entonces, y tierno también. Y tiene que ser tierno, ¿no? Entonces, así es como sale cuando es tierno y cuando es macho. El cuy así crocantito, parece galleta todavía. Ajá, vamos a probar. Y dime, supongo que este es el plato que más sale. Sí, es el plato que tiene más preferencia por el público. En realidad, nuestro picante de cuye lo vienen a comer no solamente del departamento de Ancash, te cuento. Hemos tenido la visita de amigos de Huancayo, de los cusqueños, cajamarquinos también, pero pues en su mayoría son ancachinos, ¿no? Y es como les gusta así, crocantito el cuy. Claro, yo he visto en cartas en diferentes restaurantes, siempre hay distintos estilos del cuy, picante de cuy, picante el cuy chactado, sí. Pero la gente pide picante de cuy. Picante de cuy. Sí, sí, me he percatado. Es lo que más les agrada, es lo que más les gusta, por lo que, como te digo, es crocante y es como galleta, ¿no? Entonces, el cuy pues tiene una particularidad bastante única, ¿no? Es una carne bastante nutritiva, bastante rica, exquisita en realidad, y ya bueno, pues es por ello que tiene bastante preferencia por el público. Ajá. Y no lo hierves el cuy, va directo a la sartén. No. El cuy se fríe directamente, se lava, y como te digo, solamente se le echa sal y ajos, y eso es todo. El cuy ya tiene su propio gusto ya. ¿Por dónde empiezo? Provecho. ¿Por dónde empiezo? ¿La papita, el yushtu o el cuisito, ¿no? A ver, vamos a darle el visto bueno. Como claro siempre, sí. La gente me envidia. Siempre la gente me envidia. El cuy se come con la mano, claro dice. Claro que sí, el cuy se come también se come con tenedor. También, a ver, vamos a probar. Con la mano. Efectivamente crocantito. Así es. Parece galletita. A mí me encanta el yushtu con la cremita. Sí. El yushtu de allá de nuestra tierra es riquísimo, ¿no? Es bastante nutritivo. Me dices tú que el guiso lo haces con el agua de la papa también. Sí, solamente se utiliza ají colorado, ají especial, le llaman algunos, ajitos, que tiene que estar bien dorado. El ajos y el ají colorado tienen que dorarse con mucha paciencia. ¿Para qué? Para que no les hinche el estómago a la gente, a los que consumen, no les hinche el estómago y tome ese sabor que tiene, ¿no? Porque muchas veces cuando el ají está mal dorado, hincha el estómago a la gente, ¿ya? Y les afecta el hígado también. Entonces, nuestro ají nosotros lo doramos de media hora a 1 hora. ¿Así? Sí, a fuego lento. A fuego lentísimo. Hay que estar moviéndolo ya cuando está ya tipo rosita ya, entonces ya quiere decir que ya está bien ya. Porque si es que lo doras al instante no tiene el mismo pica, o sea, tiene un sabor diferente, ¿no? Claro. Es tan agradable como cuando lo haces con mucha paciencia. Interesante, de todas las entrevistas nadie nos había dicho eso, Nadie nos había dado ese dato, de media hora o 1 hora dorando a fuego muy lento. Interesante el dato, por fin tenemos un secreto. A ver, y bueno, después del cuy, ¿cuál es el otro plato que te suelen pedir? Tenemos también chicharrón, que es bastante pedido también, el chicharrón de allá de la zona de Ancash, y es otro de los platos que tiene bastante preferencia por el público. Ya, entonces vamos a dejar el cuisito un ratito, lo voy a comer todo, pero vamos a dejarlo un ratito. Claro que sí. Lo voy a poner un costadito porque si no acá el productor se lo lleva. No. Otro plato famoso también, así es el otro chicharrón. De nuestros platos bandera también, es el chicharrón serrano. El chancho te cuento que es traído directamente desde Carhuaz, Caraz. Entonces no trabajamos con
con chanchos de acá de Lima. ¿Por qué? ¿Por qué traerlos desde allá? Porque es diferente el gusto. El gusto es muy diferente. Por la alimentación, La será, alimentación también de los chanchitos. Allá pues normalmente comen pasto, comen hierbas, ¿no? En cambio, los chanchos que acá lo crían, o como le dicen los chanchos de granja, ya son criados ya con otro tipo de comida balanceada. Entonces, el chancho, como esa comida balanceada parece que es hecho de pescado, creo, ¿no? Entonces, cuando tú sancochas el chancho tiene un olor fuerte y se siente el sabor a pescado. Entonces, es por ello que nosotros trabajamos solamente con chanchito del Callejón de Huaylas, que siempre semanalmente nos envían pues 2 chanchos, o dependiendo Claro. de las fechas. Cuando es fechas especiales, siempre nos mandan más, ¿no? ¿Y cuál es la fecha donde más se vende? El Día de la Madre, Día de la el Madre. Día del Padre, 28 de julio, Año Nuevo. Año Nuevo también. Sí, fechas así claves que la gente pues se da cita pues, ¿no? Para comer su comida Claro, tradicional. en Año Nuevo, que ya se acerca, me imagino que lo que más sale son las sopas. El chiche en caldo. Ajá. El chiche en caldo. Para y levantar el caldo cuerpo. Y el caldo de cabeza, sí, así es. Claro, el caldo sí, de cabeza, sí. ¿no? A ver, vamos a probar el chicharroncito, a Servido, ver. servido. Acá, bueno, todos estos platos hoy los ha preparado tu mamá, los has Sí, preparado tú. así es. Mi mamá es la encargada de la cocina. A ver, vamos a probar el chicharroncito. Chicharrón serrano con chanchito directamente. Te has levantado temprano para cocinar Así hoy. es. Sí, desde muy temprano ya, nosotros a las 5 de la mañana ya estamos en la cocina para que Claro, todo seguro, esté listo, ¿no? para Claro. cuando lleguen nuestros comensales, ¿no? A ver, vamos probando esta. Provecho con el chicharroncito, ¿ah? Espérate. Está suavecito. Así es. ¿Qué hay que hacer para que el chicharrón esté suave? Primero el chancho se sancocha antes de freírlo, no se fríe directamente, ¿no? Hay que sancocharlo con bastante ajo, con sal y un poco de hierbabuena de todas maneras, Ajá. ¿no? Para que le dé ese gusto especial. Se sancocha pues un tiempo de 1 hora a 40 minutos hasta que ya esté suavecito ya. Una vez que ya esté suave ya se retira y se guarda en recipientes para ya luego freírlo. Freírlo Con de su acuerdo a propia cómo van pidiendo. manteca, con su propia manteca. con su propia manteca. Sí, nada de aceite. Su propia Sí, está manteca muy es rico. la que lo fríe al chicharrón, ¿no? Ya luego, bueno, el tradicional mote pues de allá de nuestro departamento de Ancash. ¿También viene de allá? Así es. A ver. El muti, le decimos Muti. allá. El mote pues blanquito, ¿no? Y la ensalada que le oye, pues que está acompañado de infaltable hierbabuena. Así es. Muy rico el chicharrón también, suavecito. Y veo acá los comensales todos lo piden también, al igual que el cuy. Yo creo que está parejo ahí, no se sabe quién gana, si el cuy o el chicharrón. Ahí está parejo. ¿Y cuál es el otro plato que te piden? Te voy a presentar también la ensalada de chocho tradicional, Ah, qué rico. que es bastante pedido también. Acá al costado. Tenemos el picante la ensalada de chocho, La de chocho, tradicional ajá. de Pomabamba con su cremita también. Esta es la cremita Ajá, que ofrecemos. con cremita. Es una crema muy especial preparada también con chocho, a base de chancha, también con chocho. Ajá. rocotito, huacatay y bueno, con un poquito de agüita, ¿no? Para que tenga ese gusto bastante peculiar. Tenemos me la encanta el canchita serrana, A mí me encanta el chocho. de allá de nuestra tierra también. ¿Cómo la crema la he Sí, hecho nada normalmente lo echan, ¿no? Es Encima una todo. crema que no pica, es muy bajo de... más? Vamos a echarle un poquito por Claro, si acaso. claro que sí. Por si acaso, no vaya a ser que me pique. Salí llorando de acá después de hablar con Rodimar. ¿El chocho también sí o sí la gente lo pide siempre como entrada? Siempre lo piden como entrada, o el tamalito, ¿no? Que también pues es preparado al estilo de allá de Caracia. Claro que sí. Rico el chocho. Y son los platos que presentamos normalmente cuando la gente viene. Y el chochito pues le llamamos el ceviche serrano, ¿no? El ceviche el ceviche serrano, que serrano. también A tiene ver, mucha vamos a acogida acá en el Rinconcito Caracino. Pero el chocho es todo un proceso Sí, para sí. para El chocho prepararlo. tiene que estar remojado de 2 días a 3 días para que bote el amargo. Porque cuando tú sancochas el chocho es amargo, es incomible.
pero tiene que estar remojado en agua 2 días a 3 días, ¿no? En agua corriente, ¿ah? No puede, no, sí, tiene que ser agua corriente, para que salga todo el amargo. Así es. Ahora, y el tamalito también está hecho aquí, Sí. molido acá, el maíz. El tamalito todo. pues es de mote de maíz, ¿ya? Entra un poquito de ají colorado también, un poquito para que le dé el gusto, bastante ajos, y su relleno pues de aceitunas, huevo y pollo, ¿no? Así es. Muy rico, ¿ah? Vamos a ver, ahí está el rellenito, ¿ves? No nos están estafando, ¿no? No. Ahí está el relleno. No, está rico, está riquísimo. El tamalito, el chocho también está muy rico. Y luego viene el... Tenemos el tradicional levantamuerto, caldo el de cabeza. levantamuertos. Con eso ya nos Caldo vamos de felices. cabeza, ya. Ahí está el El levantamuerto. plato famoso del 1 de enero. Así es. O Tenemos- después de cada cumpleaños Así también. es, así es, después de cada para serenata, resucitar, ¿no? para resucitar al día siguiente. Tenemos Este el caldito de cabeza, que está preparado, pues, como su nombre lo dice, con cabeza de cordero, ¿no? Ajá. Cabecita de cordero, con patitas de cordero, lo tradicional también. Y bueno, pues es un caldo súper nutritivo, netamente ancashino. Acá tenemos el motecito también, Ya. el mote, y tenemos pues El sus limoncito. hierbitas, ¿no? La cebolla china, la hierba buena y el ropotito impaltable, con su mote, ¿no? Su mote y su patita. Claro, siempre tienen sus acompañados, ¿no? Así Sus es, acompañantes así siempre, es, su así es, cebollita, así es. su limoncito. Así es. A ver, vamos a probar el Buen caldito de provecho, cabeza. buen provecho. Está rico. Yo te comentaba que yo tenía una mala experiencia con el caldo de cabeza, pero no. Está muy rico el caldito de caldito. cabeza es muy especial, bien preparadito. ¿A así qué es hora que empiezas a preparar el caldo de cabeza? nosotros el caldo lo empezamos a preparar desde las 5, 4 de la mañana, ya tiene que estar hirviendo ya el caldito, ¿no? ¿Y a Porque qué hora terminas? Porque empiezas a las 4 y terminas. A las 8, 9 está saliendo ya el caldito. 4 o ya. 5 horas de más o cocción, menos. ¿no? Así es. También hay que cambiarle de agua, porque no Ajá. solamente es a la primera, no lo puede ser. Para no porque- tener la mala para no experiencia tenga que yo he el olorcito tenido. que me contabas, ¿no? Hay que cambiarle de agüita. Y ya, y así el caldito pues sale, es lo primero que sale todas las mañanas. La gente viene y lo primero que comen es, si vienen en la mañana es porque quieren caldo de cabeza, normalmente. Claro. Como tú dices, es un levantamuerto. Pues. Levanta muertos, un resucitador. Es un resucitador, Ajá, así es. sí. Bueno, Rodimar, quiero agradecerte A por ustedes. habernos recibido aquí en tu casa, por no sé cómo vamos a hacer con toda la comida. Aprovecho, nos aprovecho. vamos felices, bien comidos. Claro que sí, y claro. felices de haberte conocido. Bueno, que comentábamos que ya nos habíamos conocido de antes, de haber llegado a tu casa, de haber conocido este lugar tan acogedor. Vemos que tienes mucha gente que siempre te visita. Sí, así Y es, gracias, invita amiga. al público para que te visiten Claro que también. sí, quiero invitar a tu público generoso a venir pues al Rinconcito Caracino y estamos ubicados en calle Paramonga, Manzana N, lote 3, frente a los condominios Líder, en pleno corazón de San Diego. Así es que cualquier cosita, si es que desean que les mande la ubicación, me pueden llamar también al 991 19 60 94. 991 19 60 94. Acá los vamos a atender como ustedes se lo merecen. ¿Ah? Muchas gracias, Rodimar. Gracias a nuevamente por ustedes. recibirnos. Y bueno, también ahora te hemos tenido aquí en la ruta gastronómica y esperamos tenerte en el estudio también, pero ya como artista. Ah, ya. Ya para Encantado. que nos cantes, pues, ¿no? Y cantamos los dos también ya. Claro, hacemos un dúo. Hacemos lo que nos dé la gana. Gracias Muchas nuevamente, gracias, Rodimar. estoy muy Gracias a ti. agradecido a ustedes. Gracias de todo corazón. Gracias.